Bienvenidas a La Hoguera, un programa de mujeres para mujeres, hecho por mujeres. Yo estoy muy contenta de verlas a todas el día de hoy y más porque ya extrañaba mucho a quien me acompaña. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, Itzel, también extrañándolas y bueno, con ganas de darle continuidad a este espacio hecho en la universidad, pero abierto a todas las mujeres que se quieran integrar. Y bueno, también estoy todavía con el buen sabor de boca de lo que fue el pasado 8M, de cómo la emergencia y la creatividad feminista ante la COVID tomó las calles en algunos casos, pero también tomó las redes y bueno, creo que nos deja como mucha emoción y muchas pautas, ¿no? Para seguir adelante. ¿Cómo ves, Itzel? No, sí, yo también todavía muy emocionada, obviamente anhelando estar con mis hermanas. A la Reinota la tengo en mi corazón, una ídola que aparte surgieron un montón de ideas, posiciones, formas y bueno, también las trincheras fueron virtualmente, ¿no? Entonces, también en la tenemos las nuestras. Así es, y les pedimos que interactúen con nosotras. Estamos en lahoguera.tv en Instagram y en La Hoguera en Facebook. Déjenos comentarios, inquietudes. Esta es la idea, interactuar y participar todas juntas en este gran aquelarre. Sí, recuerden que este programa lo hacemos en conjunto, hermanas. Y también les quiero compartir que tenemos un material preparado, un material chulo, precioso, así que vamos a Vamos verlo. a ver. La caza de brujas fue uno de los fenómenos más devastadores de la Europa moderna. A mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, un aproximado de 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas y juzgadas por brujería. La caza de brujas era una opresión forzosa a las leyes impuestas por el poder absolutista del momento. Más del 80% de estas acusaciones fueron hacia mujeres humildes campesinas en su mayoría, viudas, parteras y curanderas con conocimiento del cuerpo y el uso de plantas medicinales, o mujeres que vivían solas. En consecuencia, al acusar a una mujer de brujería, se consideraba castigarla por actuar en contra de lo establecido. El apogeo de esta caza inquisitoria se da en el siglo XV con la publicación del Malleus Maleficarum y el efecto que tuvo en el encuentro entre Europa y América del siglo XVII, momento en el que el conocimiento de las mujeres indígenas eclosiona con las tradiciones del viejo continente, haciendo que fueran perseguidas y acusadas de herejía. No obstante, existen documentos donde se reconoce la existencia de mujeres que hicieron contribuciones a la ciencia y que fueron expuestas como brujas por el contexto de aquellos siglos. El impacto de estos casos con ejecuciones bárbaras ha dado lugar hoy en día a la reivindicación de la figura de la mujer llamada bruja, reconociéndola como libre pensadora e independiente. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Son las palabras de las mujeres que salen a las calles por los múltiples feminicidios que se han dado hasta la fecha, y recordando a aquellas mujeres perseguidas desde hace siglos. Efectivamente, somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar.
Y bueno, también hay que tomar en cuenta que estos juicios inquisitoriales, esta cacería de brujas, no es algo del pasado. De alguna manera se han sofisticado, han cambiado de formas, pero van desde violencias sutiles hasta violencias muy fuertes y sigue habiendo mucha sentencia contra las mujeres que se rebelan, que no juegan los roles establecidos por el patriarcado. ¿No te parece, Itzel? Sí, incluso este término de cacería de brujas se ha llevado hasta las redes sociales, ¿no? Vemos un montón de ejemplos de mujeres que han sido quemadas en sociedad porque son mujeres que expresan lo que sienten, porque no se quedan calladas, ¿no? Incluso, pues, bueno, si estamos pensando de qué lado es, si de las brujas o no, yo siempre estoy del lado de las brujas, o sea, esas son el lado que yo tomo, las hermanas, y pues me siento más cómoda, ¿no? Y creo que es también la importancia de que existan espacios como la hoguera, ¿no? Un espacio donde se pueda uno dialogar, reflexionar e incluso un proceso de sanación que exista entre nosotras. Sí, así es, y también por esto hoy vamos a seguir viendo la historia de los feminismos y el programa de hoy pues vamos a pensar sobre todo todas estas luchas por los derechos políticos, ¿no? Que son como la piedra de toque para ganar todos los demás derechos, cómo esto está vigente, cómo hay tantas batallas que librar y bueno, para preparar un poco lo que va a ser la discusión con nuestras invitadas de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula sobre la historia y las olas del feminismo. Vamos a verla. Las etapas de mayor trascendencia teórica, intelectual, cultural, política y artística de las mujeres son nombradas olas del feminismo. El término olas se remonta en 1968, cuando la periodista Martha Wayman Lear escribió un artículo titulado La segunda ola feminista e intentaba periodizar en una imagen metafórica el movimiento feminista. La primera ola se sitúa en el siglo XVIII, en Europa durante la Revolución Francesa. Por primera vez en la historia, grupos de mujeres exigían igualdad de derechos civiles como educación y trabajo, así como libertad y fin de los abusos dentro del matrimonio. Podemos ubicar como acto fundamental para el feminismo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791 por Olympe de Gouges, seguida de la publicación Vindicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Mary Wollstonecraft en Inglaterra. Es el pensamiento y acciones de estas mujeres que inspiran el comienzo de la segunda ola del feminismo a principios del siglo XIX, reflejado en la lucha por el derecho al voto. La lucha de las sufragistas también incluía el derecho a acceder a estudios superiores, a compartir la patria potestad de sus hijos, el derecho a decidir sobre su dinero y bienes e igualdad salarial. Destaca la Declaración de Sentimientos, de 1948, que también conocemos como Declaración de Seneca Falls, primer programa político feminista de las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. En la tercera ola se lucha contra las desigualdades sexogenéricas por la libertad sexual, el uso de anticonceptivos y la despenalización del aborto. Aquí, y con más fuerza, se despliega lo que conocemos como las teorías contemporáneas de género. Surgen publicaciones importantes como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, La dialéctica del sexo de Shulamit Farnston y La política sexual de Kate Millett. La cuarta ola del feminismo la estamos viviendo. La lucha feminista exige el alto a la violencia machista, en especial la feminicida. El principal objetivo es que se reconozca nuestra autonomía y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Querer ser libre es desear también que las demás lo sean. Simone de Beauvoir. A mí me encanta esta frase para incluso dar introducción a las siguientes brujas de nuestro aquelarre, pero no sin mencionarles que esta es una transmisión en vivo, así que por favor mándenos sus comentarios, incluso saludos hasta Canadá, muchas gracias por vernos. Hoy nos acompañan, hoy se estacionaron las escobas y está con nosotras Jacqueline Estrada, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas y a todos. También nos acompaña Concepción Suárez Aguilar. Muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenida, Concepción. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y para cerrar files está con nosotros Guadalupe Coutinho. Lupita, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a todas. Agradezco mucho la invitación y compartir este espacio, como iniciaron diciendo, hecho por, para y con mujeres. Gracias.
Y bueno, pues para arrancar este diálogo que se antoja tan interesante, pues queremos justamente preguntarles cómo ven ustedes toda esta historia del feminismo, cuáles son las herencias que habría que recuperar y que dan pauta, ¿no? Para seguir luchando y para seguir en este compromiso, ¿no? De construir y construirnos juntas. Entonces, no sé si alguna quiera comenzar o le preguntaríamos, Lupita, ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas sobre todo de las luchas políticas y de toda esta lucha por derechos que se ha dado a lo largo de mucho tiempo en el mundo y en particular en México? ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia y desde tu trinchera? Bueno, creo que es una pregunta como bastante abierta que puede ir detonando diferentes capas de análisis sobre en dónde estamos paradas ahora. El hablar de la historia del feminismo, primero también creo que es un posicionamiento político porque recupera aquello que fue intencionalmente invisibilizado, que fue la participación de las mujeres desde siempre en todos los espacios. Entonces me parece que es también un posicionamiento feminista hablar desde allí, desde el reconocimiento a las luchas históricas de las otras, y que desde esa postura también vamos no solamente visibilizando lo que hicieron las mujeres que nos antecedieron en la lucha, sino también retomando y recuperando esas experiencias para traerlas hacia nuestras luchas actuales, pero sobre todo también leyéndolas en contexto. Muchas feministas a veces no estamos del todo no de acuerdo o no, porque no es polarizado, pero más bien no siempre nos sentimos como muy identificadas con esta clasificación de olas del feminismo, debido a que si vemos al feminismo y lo analizamos en contexto, estas olas más bien se leen en diferentes ritmos, de acuerdo a justamente las realidades que están viviendo hoy por hoy. El voto, que también es uno de los temas en donde generalmente es el punto de partida cuando se habla de la historia del feminismo, o uno de los puntos de partida, pero al día de hoy en muchos lugares el voto no es una realidad, es todavía una aspiración, visto no solo como el voto del derecho a elegir a gobernantes, sino como aquel derecho que te faculta como ciudadana, como una sujeta de derechos en un lugar social. Entonces me parece que hablar desde allí, desde un posicionamiento en donde pongamos en perspectivas las diferentes luchas, nos hace pensar cuáles de estas experiencias de las mujeres que estuvieron antes de nosotras pueden aportar para que nosotros también podamos construir un proyecto político en nuestras propias comunidades, en nuestras propias realidades, pero siempre pensando también en esa clave local, ¿no? Eso me parece que también es muy importante. Ahora bien, hablando desde estas clasificaciones de las diferentes olas del feminismo, me parece que otro de los puntos que me quisiera dejar sobre la mesa es que justamente esta analogía de las olas, en donde hablan de puntos álgidos en los momentos del movimiento feminista, justamente son estos puntos álgidos, que quizá coyunturalmente se ven más, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, algunos hablan de los perdidos 80s, no quiere decir que en los 80s no hubiera habido nada, sino que un movimiento social y sobre todo el movimiento feminista se tiene que ver también en esta latencia, en ese trabajo coloquialmente llamado trabajo hormiga, que están haciendo las mujeres en organizaciones de la sociedad civil o mujeres autónomas o en diferentes formas de articulación, o incluso aquellas que somos acompañantes de aborto, aquello que no siempre se ve en lo externo como muy macro, pero que está allí y que es lo que nos permite articularnos para que en momentos concretos como el 8M, como noviembre, o cuando sucede, lamentablemente que es cada vez más seguido, un feminicidio que suceden 10 al día, pero que se vuelven luego coyunturales por los contextos y las diferentes condiciones que se vive, por ejemplo el de Mariana en Chiapas,
con toda esta impunidad por todas las instituciones de educación, de justicia y pues claro la cultura patriarcal que nos culpa y revictimiza una y otra vez. Me parece que allí la historia del feminismo no se vuelve como porque luego erróneamente a veces la historia desde una posición positivista se ve como si fuera un pasado, sino es justamente hablar desde una perspectiva histórica y feminista nos permite recoger, recuperar y escudriñar aquello no he hablado en el patriarcado científico y justamente nos ayuda a pensar nuestras realidades, entenderlas para poder transformarlas. Y allí la dejo, me parece que Connie está levantando la mano. Sí, Connie, por favor. Sí, bueno, yo quería pues retomar lo que ya Lupita abrió un poco, que es la cuestión de la crítica a esta manera de hacer el análisis cronológico de los feminismos por olas. Yo actualmente no me reivindico como feminista, aunque fui de las primeras, si no la primera tal vez, que lo hizo en su momento en Chiapas, como mujer descendiente de pueblos africanos e indígenas, ¿no? Y me parece que de repente se ha llegado a vaciar el contenido de esta reivindicación feminista, por lo menos en el caso concreto de mi experiencia, cuando era muy jovencita, de 17, 18 años, me parecía que era contundente y decía mucho el llamarse feminista porque provocaba no solamente incomodidad en quienes se oponían al ejercicio de los derechos de nosotras las mujeres, sino que también, como efectivamente dijo Lupita, era un esfuerzo por visibilizar aportes que no se habían reconocido en la izquierda mexicana y la izquierda del mundo. Sin embargo, cuando fui ya teniendo encuentros con feministas de otros lugares y feministas mestizas, urbanas, fui comprobando cada vez más que nuestras luchas como mujeres indígenas por la defensa de la tierra y el territorio, por el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, son sistemáticamente borrados. Incluso ahora que estamos en esta supuestamente cuarta ola, que es muy autocrítica, es autocrítica de discurso, pero una de las, digamos, de los puntos de separación más fuertes que han habido entre las luchas feministas y las luchas de mujeres, que ha sido el solo reconocer como luchas feministas aquellas que exclusivamente levantan demandas de género, sigue persistiendo. Por eso las olas las vemos integradas por aquellos movimientos que solamente reivindicaban un derecho de las mujeres, mientras que los movimientos que al mismo tiempo reclamábamos liberación nacional, democracia, libertad, justicia, otra serie de demandas estructurales que creemos van de la mano, pues el patriarcado no opera por separado del sistema de dominación actual del capitalismo neoliberal. Esas luchas han quedado borradas, ¿no? Y eso, digamos, no es algo que estoy como inventándome, está incluso documentado, se pueden leer las memorias de los congresos feministas latinoamericanos, donde fue una constante el que las mujeres que llegaban para pedir se escucharan sus demandas contra la militarización en sus países, la desaparición forzada, las dictaduras y toda la represión que desataban, no eran consideradas parte del movimiento feminista y sus demandas no fueron recogidas. Es por eso que al final yo me quedé con muchísimos de estos aportes, porque son muchísimos los que ha dado la teoría feminista, pero prefiero nombrarme antipatriarcal, ¿no? Me parece que es una manera que define más claramente mi postura política, ¿no? Y que no excluye ni a las feministas ni a las no feministas. Por otro lado, me parece que hay que decir las cosas tal como son, y en este análisis por olas, pues tiene un carácter clasista y racista, ¿no? Por lo anterior que ya mencioné, pero también porque es muy evidente cómo, pues esto que decía, si solamente levanto o incluyo en esa organización cronológica las demandas de género, pues todas las otras luchas quedan invisibilizadas en automático de la historia de las luchas de las mujeres. Entonces se dice, estamos retomando y reconociendo los aportes de las que estuvieron antes, pero ¿de cuáles que estuvieron antes? Las blancas, las que sí sabían leer y escribir, las que
Esos movimientos sí quedaron plasmados en los libros, ¿y las otras? ¿Los estamos recogiendo o no? O solamente decimos que somos descoloniales, y quién sabe cuánta moda que hay en las palabras, pero en los hechos no. Y en cuanto a lo del voto, me parece que es además un ejemplo clarísimo, ¿no? Las luchas por el derecho al voto para las mujeres, que no siempre estuvieron ligadas a la demanda por el sufragio universal. ¿Qué quiere decir esto? Hubo países donde se conquistaba el derecho para ciertas mujeres pudieran votar. En Estados Unidos, en 1920, se otorga el derecho al voto para las mujeres. ¿Pero para qué mujeres? Las blancas. Las mujeres afrodescendientes no pudieron votar sino hasta 1965, que es cuando se hace la reforma para reconocer el sufragio universal, la igualdad jurídica, política de todas las personas que habitaban los Estados Unidos. Y me parece que eso no es como para que nos latiguemos y digamos que mal se ha hecho todo, sino más bien para que veamos los vacíos de la historia, de las genealogías de las luchas de las mujeres, pero también seamos críticas, ¿no? No reproduzcamos estas visiones esencialistas o idealistas donde se cree que el movimiento feminista siempre ha sido como perfecto, porque nada más porque ya somos mujeres, nosotras no reproducimos elementos del sistema patriarcal cuando se ha hecho, ¿no? Cuando muchas veces existen mujeres que históricamente, o sea, existieron y existen mujeres que están luchando por tener una tajada más grande del pastel y no por cambiar la receta del mismo. Entonces me parece que la valoración en concreto que hacemos de conquistar el derecho al voto también depende de nuestro posicionamiento político y qué tanto creemos que el sistema político mexicano, en este caso en concreto, es de verdad un espacio democrático en el que se puede dar una batalla para transformar el país, crear nuevas formas de hacer política y de ejercer nuestros derechos, donde se reconozcan al fin los derechos de todas y todos, o vemos que este sistema en realidad ya no da para mucho y hay que apostarle otras formas, como se hace en Chiapas a través de la autonomía. Y entonces, más que el derecho al voto, lo que hacemos es sumar nuestras fuerzas por la lucha para poder alcanzar nuestro derecho a la participación política en la amplitud de la palabra, la toma de decisiones y los gobiernos, pero no por las vías partidistas. Eso sería todo por el momento. Muy, muy interesante, Concepción. Lo que tú has dicho nos permite ver cómo efectivamente la lucha política de las mujeres es una lucha profunda que no se centra nada más en la cuestión del voto, sino que el voto está muy relacionado a la cuestión de nombrar, existir, reexistir, resistir, y que tiene mucho que ver con cuestiones existenciales y de vida muy profundas, ¿no? Y que tiene que ver también con la posición política, con cuestiones de clase social, con cuestiones de cómo nos ubicamos, de identidad, de etnicidad. Y bueno, pues en ese sentido yo le preguntaría a Jacqueline Estrada, también ella cómo lo ve desde su actuar, desde su lectura feminista, pero también de militante comprometida a esta cuestión que nos está planteando Concepción y que me parece fundamental. Claro, pues pienso también que mucho de las luchas feministas que estamos viendo hoy en día, también tenemos que entender cuál es el contexto que nos está orillando a generar cierto tipo de estrategias. Bueno, yo me encuentro ahora en Veracruz y justo he estado como revisando este panorama de, bueno, 10 años de lo que ha significado para las entidades federativas y en particular para Veracruz, 10 años bueno, de feminicidios, de alza de desapariciones de mujeres, con regímenes con gobiernos, ¿no? Que justo declaran esta guerra contra las mujeres, que la guerra contra las mujeres o guerra de baja intensidad, algo que lo ha comentado también Jules Falquet, ¿no? Que es un control, la polarización, ¿no? La polarización de la sociedad, por un lado, el control de la información, y por otro, el terror generalizado, ¿no? Entonces creo que estos puntos de la guerra de baja intensidad son aspectos que están presentes en los contextos de cada una donde venimos, y creo que en función de eso, conocer dónde estamos situadas, cómo está atravesando esta guerra
guerra de baja intensidad a las diferentes, a nosotras como mujeres, claro, entendiendo el enfoque interseccional, ¿no? Ser mujeres de dónde, ¿no? Desde dónde, desde el ámbito urbano, desde la periferia, mujeres rurales, mujeres de zonas indígenas. Entonces creo que la concepción, o como yo lo veo, es también que son importantes estas luchas, estas estrategias. Yo también lo he denominado un poco como, si bien yo concuerdo también lo que ha dicho Lupita y Connie, ¿no? En ese sentido de que sí tenemos que pensar nuevas formas, pero también me cuestiono, ¿no? Ahorita pues tenemos que incidir, ¿no? En espacios de la política formal, pero también esto no va desvinculado, o sea, hace peso, por ejemplo, lo que están haciendo las compañeras en las calles, ¿no? Lo que están haciendo las compañeras en las comunidades, pensar desde otras formas, porque finalmente eso es lo que está atravesando su contexto más inmediato, ¿no? Entonces yo le daría peso a eso, desde donde estamos situadas, el contexto nos está orillando a generar estrategias sui generis, estrategias que nos llevan a parar ese tipo de violencia, y en ese sentido a mí me parece importante tanto las estrategias que están incidiendo en la política formal. Pienso, por ejemplo, el caso de las alertas de violencia de género, que eso ha sido un llamado nacional y por lo menos ha visibilizado el tema, pero evidentemente eso no es lo único a lo que podemos agarrarnos, ¿no? Sino que también tenemos que ver cuáles son las otras luchas que están y estrategias que están proponiendo compañeras desde otras latitudes, ¿no? Y en ese sentido, también creo que este feminismo moderno, el que estamos viviendo ahora, también es heredero, justo heredero de eso que han tenido las antecesoras, ¿no? De incursionar, de tener diferentes estrategias. Entonces, este feminismo también hay una reivindicación por el tema del cuerpo, y bueno, y desde el arte también, por ejemplo, algo también que se me ha hecho muy interesante es cómo América Latina pues está haciendo escenario, verlo también en contexto latinoamericano, ¿no? Como en Argentina, en Chile, en Centroamérica, ¿no? Estamos teniendo estrategias muy ricas, pensamiento, debate en torno al feminismo, al movimiento feminista, y creo que desde ahí también pues sí, o los países, otros países también voltean a ver, ¿no? Y es así como a cuestionar qué está pasando en América Latina. Sin embargo, yo creo que ahí vuelvo a este tema, ¿no? Que nuestra región, bastante particular, no podemos, pues, verla de manera homogénea, ¿no? Tendremos que ir viendo, entonces, conocer cuáles son estas coyunturas, el contexto situado, y en función de eso, conocer, saber de las estrategias que están haciendo las nuevas compañeras. Sí, me parece muy interesante justo lo que comentas, porque al final de la cápsula lo veíamos, o sea, yo no me voy a nombrar libre mientras vea que otras no sean libres, ¿no? Y hay que cuestionarnos siempre nuestros privilegios, ¿no? Y, o sea, hemos tenido que hacer un análisis y una autocrítica profunda, que justo lo vemos en las manifestaciones, lo vemos en las calles, ¿no? Que apenas pareciera una probadita de toda la rabia, de todas estas cosas que tenemos que gritar, ¿no les parece? Así es. Y es que hemos tenido que ponernos creativas, ¿no? O sea, hemos visto diversas formas de comunicar, de expresar, tenemos las mujeres que a mí me encanta, ¿no? En las marchas de estas mujeres que vienen de la parte artística, ¿no? Que llevan un montón de instrumentos, ¿no? O también estas mujeres, bueno, en las marchas se ha visto mucho y ahora también en las redes, por obviamente la pandemia hemos tenido que limitarnos un poco a ese contexto, ¿no? Pero al día de hoy hay mujeres existiendo y resistiendo en muchísimas partes que no alcanzamos a ver, ¿no te parece, Ara? Sí, y a propósito de esta reexistencia y esta resistencia y comunicación, pues las invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales, lahoguera.tv en Instagram y La Hoguera en Facebook. Y bueno, a propósito de estas luchas y en el contexto específicamente mexicano, pues tenemos una cápsula sobre toda la lucha también por el sufragio en este país. Vamos a verla. En México, la lucha femenina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía había empezado a manifestarse desde finales del siglo XIX. Fue gracias a las ideas surgidas en la Guerra de Reforma y el auge de publicaciones femeninas cuando las mujeres abren discusiones sobre autonomía y voto. En la revista Las Violetas de la Náhuac
se publicó un artículo reclamando este derecho, y a partir de ahí, poco a poco se esparció la idea del sufragio. Se empezaron a formar agrupaciones en pro a este derecho, como por ejemplo las Hijas de Cuauhtémoc, club femenil antirreeleccionista que se unieron a Madero y exigían participación política. Fue así que en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista en Yucatán, donde 617 mujeres se dieron cita para discutir sobre sus derechos y se colocaron las bases para lograr el sufragio femenino. A partir de este suceso, la selección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres vuelve a convocar en mayo de 1923, donde una de las principales demandas era la igualdad civil. En este mismo año, y como consecuencia, en San Luis Potosí la mujer pudo votar y ser votada, pero el decreto fue suprimido al año siguiente. En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, líder feminista, fue la primera mexicana electa diputada al Congreso local, pero tuvo que renunciar por presiones sociales y amenazas. Se trasladó a San Luis Potosí, donde tiempo después volvió a ganar una diputación que no le fue reconocida por el colegio electoral. Ya habían pasado varias guerras, independencias y revoluciones, y las mujeres mexicanas seguían sin votar. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y así el voto. Pero al igual que en otros países católicos, el voto femenino fue retrasado por la supuesta influencia de que los curas podían ejercer en las mujeres. Fue hasta el 17 de octubre de 1953, en el mandato de Ruiz Cortines, que las reglas por fin cambiaron con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la adición al artículo 34 constitucional y que permitía la participación de mujeres como votantes y como candidatas. Las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a diputados federales el 3 de julio de 1955, hace tan solo 66 años. La ardua lucha por el sufragio femenino implica no solo el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, sino también su igualdad y ciudadanía completa. El voto no es un privilegio, es un derecho. Gracias Dolores, Juana, Elvia, Beatriz, Raquel y Rosa. Y bueno, hemos visto que este camino que ha sido labrado hacia nosotras han sido porque las huellas de muchas mujeres han estado atrás, ¿no? Y de como nos han comentado nuestras invitadas, muchas de las que no son nombradas, porque recordemos que también a veces la historia es escrita por la gente que gana o que quiere contarla o que tiene el poder para contarla, ¿no? Y faltaría entonces escuchar todas esas historias que quedan pendientes, ¿no? Y a nosotras como mujeres y pues sí, honrando de manera a los movimientos de mujeres o movimientos feministas, nos toca recordarlas, ¿no? Y decir no solo gracias, sino también ver hacia el futuro y ver todo el camino que hace falta pues sí, por seguir caminando. Sí, así es. Y yo creo que de las cosas interesantes que nos han dicho nuestras invitadas, una es que la historia no es lineal, efectivamente, y que de alguna manera estamos en un diálogo, que hay muchas batallas que se han dado y que hay también muchas resistencias y muchas veces como que muchas regresiones o movimientos arcaizantes que nos echan para atrás todas esas luchas, ¿no? Y también, bueno, nos mencionaban que estas luchas se dan a distintas escalas, ¿no? Desde un nivel de defensa de un territorio tan mínimo como es el cuerpo, a la propia tierra, el agua en un nivel local, y que también ahora con las redes pues se va a luchas y movimientos globales que están cruzados por muchas cuestiones y por muchas reivindicaciones. En este sentido, pues me gustaría continuar dialogando con nuestras invitadas, pues efectivamente sobre esos grandes pendientes políticos, en particular en el panorama mexicano, de las luchas de las mujeres. Sí, no sé si alguien quiera comenzar. Quien quiera, o bueno, es libre. Quien quiera decidir tomar la palabra, por favor. Sí, voy si quieren. Adelante. Bueno, ahora que estaba escuchando a mis compañeras, creo que justamente, y después de ver esta cápsula que ustedes nos han preparado,
creo que también hay que, como insistía desde mi primera participación, pensar también al feminismo en clave local. Recordemos que muchas conquistas antes del sufragio a nivel federal fueron en lo local y la mayoría de ellas en el sur. Entre ellas, uno de los ejemplos que más tengo presentes, porque pues también soy de allí y es parte de también lo que estudié, es Chiapas. En 1925 se aprueba el derecho al voto en Chiapas y sí, justamente el sufragio y la demanda por el sufragio en Chiapas venía de las mujeres clase medieras, las mujeres blancas, las mujeres no indígenas y muchas de las mujeres, bueno, ladinas más bien. Y también lo que sí hay que poner sobre la mesa es que una de las grandes impulsoras de los derechos, más bien de los derechos políticos de las mujeres en esa época histórica, fue Florinda Lazos León, que además fue la primera diputada en Chiapas y que estuvo en parte de los movimientos obreros y parte de los movimientos campesinos. Ahora bien, menciono esto porque me parece que, y esto no es nada popular, pero en más de una vez, sobre todo en esta semana anterior, estuve hablando sobre el tema de la paridad, primero empezamos hablando del voto, luego hablamos de las cuotas o de los cupos, como les llaman en el Cono Sur, y después la paridad. La paridad en 2014 fue paridad legislativa y 2019 fue paridad total. Sin embargo, para mí, la demanda por la paridad no es una demanda feminista en sí. La demanda por la paridad prácticamente en realidad es una cuestión de que en un lugar en donde decimos que hay una democracia, es por lógica. Si el 50% de las mujeres de la población son mujeres, pues tendría que haber una representación de ese 50%. Sin embargo, no es en sí una demanda feminista, porque el feminismo ante todo también busca esa transformación política y radical de la vida de las mujeres, y la sola representación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en las lógicas del Estado no transforma la vida de las mujeres si no hay un proyecto radical, profundo, y pues para no pedir mucho, por lo menos que cuestione las relaciones de género, para no pedir una cuestión feminista, ¿no? Ahora bien, Connie mencionaba hace rato que mucho ahora, y yo coincido con eso, se ha despojado de mucho significado el nombrarse feminista, sobre todo si hablamos desde el tema de la política. ¿Por qué? Porque ahora también el feminismo, desde muchos de los temas de la política institucional, se vuelve casi una carta de presentación y cambio para proyectos en donde se vea por los intereses de género, pero no cuestione radicalmente también los intereses de clase, las relaciones racializadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también en muchos de los contextos, el solo hecho de nombrarse feminista también sigue teniendo este impacto contestatario en los espacios de la micropolítica que no dejan de ser importantísimos, como en la familia. En muchos de los lugares de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, y hablo del sur, insisto, porque desde allí me posiciono, desde allí es donde también he habitado. Eso es lo que sucede en otras regiones, y poner también en perspectiva histórica que mientras en 1926 se disputaba el derecho al sufragio, tanto en Chiapas como Yucatán, Tabasco, en esa misma temporalidad, al mismo tiempo también están sucediendo una serie de condiciones políticas, como que no era reciente la anexión de Chiapas a México, la disputa también de la península de Yucatán, y con estas cuestiones de o sea, no era reciente en términos históricos, pues no había pasado más de 100 años, pues. Y también me parece que también hay muchas disputas dentro del conflicto. Cuando está Lázaro Cárdenas, el hecho de que las mujeres tuvieran esa luz de esperanza para que hubiera el voto cuando Lázaro Cárdenas manda este proyecto de ley, que no se concluyó en esa etapa, sino después, también estaban en todo el país
mujeres luchando por el reparto agrario que no se concretó en la Revolución Mexicana. Y la lucha del sufragio no fue solo el voto, sino fue justamente una lucha de una integralidad en donde las mujeres también estaban defendiendo esos territorios junto con compañeros de militancias varones, pero también con otras mujeres que no solo estaban ayudando y en el trabajo reproductivo a que siguieran alimentándose los hombres revolucionarios. Entonces me parece que verlo así, desde esa perspectiva amplia y una perspectiva histórica de los procesos políticos nacionales, nos hace pensar que no era la lucha de las mujeres como un tema aislado, sino una lucha desde, por y con mujeres que se están articulando y que se articulan históricamente. Ahora bien, en los derechos políticos de lo que tenemos, uno de los grandes pendientes ahora es que justamente se ejerzan. Tenemos otra vez una amplia gama y un marco normativo robustísimo. El artículo 4 constitucional, tratados internacionales, la CEDAW, Belén do Pará, los instrumentos internacionales que por supuesto que sirven para la incidencia, sin embargo en la práctica vemos que siguen siendo retos importantísimos porque no hemos entendido que el centro también de las discusiones tiene que ver con la autonomía de los cuerpos, la autonomía de los pueblos, la soberanía política del propio movimiento feminista que pareciera que por todos lados ahora se quiere cooptar. Entonces creo que son muchas ideas sobre la mesa, pero me parece que esto nos ayuda también a pensar al movimiento feminista no como un movimiento que si bien se teje dentro de tensiones y conflictos y discusiones de los proyectos políticos que tenemos entre nosotras, pero también de lo que está sucediendo, porque muchas veces una de las autocríticas que tengo, que justamente quizá no a todas las compañeras, pero en los lugares de militancia en donde he estado, es que nos encerramos a la agenda feminista, pero no leemos en contexto lo que está sucediendo alrededor de nuestro país, las coyunturas latinoamericanas, los procesos políticos, los procesos de resistencia, y también que el movimiento feminista nunca ha estado solo, siempre hemos estado también en articulaciones con otros movimientos. En los 70s muchas de las feministas están en el movimiento estudiantil. En los 90s muchas de las que se nombraron feministas fue también en un proceso de levantamiento del conflicto indígena y campesino en Chiapas y después en todo, ni siquiera México, en toda Latinoamérica, y ahora en nuestra actualidad también, que no es como que ahorita se dio y ya, muchas de las feministas están en organizaciones de la sociedad civil o son autónomas, pero están en la lucha por los derechos humanos de las personas desaparecidas, que es una emergencia también en nuestro país, y que las personas desaparecidas, los movimientos de las madres, vienen también desde los procesos dolorosísimos de dictadura que han tenido principalmente al sur de nuestro continente, pero que se articulan también con estas luchas. Entonces eso es lo que quería dejar sobre la mesa para escuchar a mis compañeras. Sí, y justo antes de que pasemos por estos planteamientos súper interesantes que nos has dejado, nos comenta Isis, la bruja que nombre en redes sociales, nos dice: importante levantar la voz en favor de aquellas mujeres que no siempre son incluidas en la lucha feminista, porque dentro del movimiento sigue habiendo sesgos que deberían irse difuminando. Y justo, ¿no? Como que condensa todo lo que hemos venido trazando, que es, bueno, engloba mil cosas, ¿no? Incluso hasta esta parte de polarizar y decir y repudiar el movimiento feminista, ¿no? También que ha sucedido en los últimos momentos, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, yo creo que incomoda porque ahí se están moviendo cosas importantes, ¿no? Y sobre todo con esta perspectiva tan profunda y tan rica que nos están comentando nuestras invitadas. Y en ese mismo sentido, pues yo le preguntaría a Connie, ¿no? Por ejemplo, cómo a partir de esta mirada tan crítica que están haciendo de esta necesidad de vincular de manera interseccional el feminismo con luchas de resistencia, con luchas que tienen que ver con la clase, con la etnicidad, pues
¿Cuál sería de alguna manera la significación o el compromiso político para nuestro país en este contexto? Connie. Creo que no entendí bien tu pregunta, porque no entiendo esto de cuál sería la significación para nuestro país, pero viendo de nuevo a las luchas de las mujeres, que insisto, para mí las luchas de las mujeres no se limitan a la lucha de las feministas son una parte y tal vez pequeña. En este momento histórico ha irrumpido una visibilización mayor, hay otras condiciones de tecnologías de comunicación que permiten que se haga mucho más visible las movilizaciones. Incluso a mí me resuena mucho, ya soy de la vieja guardia en mi país, y en Chiapas estoy por cumplir 45 años. En Chiapas esa es una edad en donde ya se te considera abuelita, sobre todo en las regiones donde yo trabajo, ¿no? Las comunidades indígenas, campesinas. Y pues me ha tocado vivir una serie de cambios, ¿no? Desde el 94 hacia acá, y pues recibir intercambio de conocimientos con mujeres mayores que yo, que estuvieron en la lucha por la tierra y el territorio desde los 70s. Y a mí me parece que más que significados o compromisos, hablaría de deudas históricas, ¿no? El país, todas nosotras, todos nosotros seguimos teniendo una deuda con nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, o pueblo afromexicano, de reconocerle en la plenitud no solamente de sus derechos, sino de sus aportes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a mí me parece que un indicador muy claro de cómo seguimos no queriendo ver a las mujeres indígenas es que cuando hablamos de las mujeres en la política, hablamos de las mujeres que están dentro de los partidos políticos, precandidatas, candidatas, o pues ya tienen funciones dentro del gobierno, digamos, oficial, ¿no? Pero ¿qué hay de las mujeres que están en el Consejo Indígena de Gobierno, por ejemplo? No hablamos de la existencia, incluso, de un gobierno paralelo al gobierno oficial en nuestro país. Tal vez con funciones mucho más limitadas, porque tiene una escasez de recursos en comparación a lo que tiene el gobierno oficial, que recauda nuestros impuestos y que tiene salarios para cubrir su trabajo. Tenemos esa estructura que no estamos viendo. El movimiento feminista yo no veo que se acerque a ver cómo están trabajando, qué están haciendo, cuáles son las dificultades que tienen las compañeras en el Consejo Indígena de Gobierno. Tampoco así con esa mirada de humildad de ver qué podemos aprender, ¿no? Se acercan muchas veces desde la academia para ver cómo viven, ¿no? En esta mirada otra vez como paternalista, jerárquica, ¿no? De, ay, mira, sus esfuerzos que hacen las indígenas, ¿no? Las prácticas estas que están haciendo ahí para transformar su vida. Y no se le otorga el reconocimiento que tiene, ¿no? Es decir, son gobiernos paralelos. Somos una cosa que no existe casi en otro país del planeta, o habría que rastrear, pero yo no he conocido otra experiencia política donde se sostengan gobiernos paralelos a los gobiernos oficiales y que tengan avances como los que tienen las juntas de buen gobierno en Chiapas, por ejemplo, ¿no? En donde ya hay una estructura de educación, de salud, de justicia, de agroecología, ¿no? Que es autónoma, que tiene sus propios criterios para funcionar, que deja de replicar y de someterse al derecho positivo mexicano y al derecho en general que, vaya, las feministas, hasta donde yo aprendí y desde donde me formaron, eran las primeras, o han sido las primeras en criticar el sistema de derecho por ser patriarcal, ¿no? Además de provenir y defender la propiedad privada y los derechos del hombre en su momento blanco, propietario y con cierta formación educativa, ¿no? Y después, pues frente a ese discurso, ¿dónde está la práctica, no? ¿Dónde está, si cuestionamos de A ver, sí, creo que tuvimos una fallita del internet, pero bueno, sí, es muy interesante lo que estás planteando. Ya te tenemos de vuelta, Connie, ¿sí, verdad? Ah, sí, ¿hasta dónde quedé? Perdón. Llegaste hasta donde nos planteas de esa figura paternalista del hombre blanco, propietario, y que no volteamos a ver de estas experiencias que tenemos en nuestro país, que son únicas, como tú comentas. Exacto, y que son experiencias donde se está construyendo otra manera de hacer política y donde mujeres que no se reivindican como feministas y que no tienen por qué hacerlo, porque no tenemos por qué
volver el feminismo una camiseta forzada y mucho menos una etiqueta para distinguir a la mujer más liberada. A mí, les decía, cuando renuncié a esta etiqueta es porque en parte comencé a ver una aplicación de feministómetro tan terrible, donde veía a jóvenes y algunas no tan jóvenes, ¿no? Sentirse mucho más liberadas que las compañeras indígenas por el hecho de manejar un discurso y tener reivindicaciones como sus derechos sexuales por encima de su derecho a la tierra, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso hay que transformarlo, ¿no? Si nosotras hablamos de que las violencias contra las mujeres son estructurales, si nosotras teóricamente, ¿no? Desde Carol Pateman y muchas otras compañeras, Kate Millett, dijimos que no existe diferencia entre lo público y lo privado, seamos consecuentes, ¿no? Seamos consecuentes con eso y en esa medida entonces veamos todas las luchas que hacen las compañeras indígenas en nuestro país para transformar sus condiciones de vida como luchas que son luchas por su libertad y de una manera más integral y que no tienen por qué ser ni obligadas a nombrarse feministas ni evaluadas desde los ojos feministas para distinguir si tienen o no realmente demandas de género. Sí, no, bueno, porque es un tema larguísimo, que da como para varios programas. Sí. Ahí lo dejo. Pero justo pareciera que ponerse en algunas ocasiones estas gafas violetas es para medir, para cuantificar, para criticar, y digo, bueno, pues, entonces, ¿dónde encontramos el refugio, no? Entonces, no hay que olvidar que estas mujeres existen porque están resistiendo, hay una fuerza y una rabia digna que debe de ser recordada. No sé, igual me gustaría saber qué piensa Jacqueline sobre todo esto que se ha estado planteando. Sí, yo creo que importante, hablando del tema del acceso al voto y que fue como, pues sí, una de las primeras luchas con las cuales cuando hablamos de la historia del feminismo y que pues para concreto se ha dado en llamar en olas, pero es cierto que las olas pues nos servían solamente para segmentar el tiempo, la historia, ¿no? Pero en ese segmentar pues bueno, perdemos toda la riqueza, ¿no? Y creo que a lo mejor deberíamos de hablar, bueno, hay autoras que lo hablan así, ¿no? Desde las vertientes del feminismo. Entonces, desde ahí también podemos, que es algo de lo que ha dicho también Connie, ¿no? Entonces, creo que claro, entonces cuando hablamos de la historia del feminismo, comenzamos con el tema del sufragio y ahí lo que yo quisiera destacar es esta cuestión de que a las mujeres nos han visto como ciudadanas de segunda, ¿no? O sea, para empezar, creo que estas luchas por pues sí, por el sufragio, por el acceso a la educación, ¿no? Han también ayudado mucho a reivindicar dos cosas, ¿no? En principio que las mujeres somos seres humanas, porque sabemos que a lo largo históricamente no se nos pone a las mujeres en ese papel, ¿no? Se nos pone otra cosa diferente a la idea de humanidad, porque la idea de humanidad hay una visión androcéntrica, ¿no? Donde la visión de lo humano es un hombre blanco, heterosexual, entonces todo lo que no entre en esa figura no es... no puede tener acceso, ¿no? Creo que ha sido gracias a estas luchas de mujeres organizadas y ahí yo quisiera también como para mí, por ejemplo, el movimiento feminista sí implica estos procesos en los que las mujeres, donde nos organizamos, donde mujeres organizadas estamos criticando el sistema patriarcal, ¿no? ¿Y qué implica el sistema patriarcal? Claro, implica el sistema capitalista, implica que hay subordinación, que hay opresión. Entonces yo creo, sí, o sea, para mí eso sería, entonces, como en el momento en el que las mujeres empezamos a hacer esa crítica, y no solo esa, porque es cierto, en las reivindicaciones y luchas indígenas, pues también está el tema del medio ambiente, que las que estamos acá, en un ámbito más urbano, pues no lo alcanzamos a dimensionar, claro, porque ya vivimos pues no sé, en otro, pues no es parte del día a día, ¿no? Pero entonces sí creo que cuando las mujeres nos comenzamos a organizar y a poner el dedo en la llaga de que estamos en un sistema patriarcal y que eso nos está generando subordinación y que hay una deuda histórica hacia nosotras, sí podemos hablar de que hay un movimiento feminista y que este movimiento tiene vertientes, ¿no? Entonces, y bueno, entonces creo que esto, ¿no? Que a las mujeres nos han visto como ciudadanas de segunda y creo que la aportación que ha hecho el movimiento, o sea, el posicionarse desde el feminismo, pues ha ayudado también a reivindicar esta idea, ¿no? De que estamos ante una sociedad que se cuela por todos lados
el sistema patriarcal, ¿no? Y entonces ahí tiene lógica también, pues lo que comentaba también Connie, ¿no? Como esta reivindicación de lo antipatriarcal, pero a la vez también me parece que no podemos dejar de lado que se han servido, ¿no? La búsqueda constante por los derechos humanos. Creo que los derechos humanos, aunque nos pueda a veces causar ahí reticencia y no es, o lo hemos visto como que lo es todo, pero realmente pues también hay ahí mucho que decir acerca del tema de los derechos humanos. A mí me parece que ha ayudado al menos a las mujeres a darnos esa condición de no vernos como ciudadanas de segunda, ¿no? Sino como vernos como humanas, como personas que tenemos una visión, una deuda histórica que no ha estado presente en la conformación de este mundo social ni en los procesos políticos. Entonces sí tiene toda la importancia hablar que el movimiento pues ha generado, el movimiento feminista pues ha generado estos derechos también, pero también un reconocimiento, un posicionamiento de que tenemos que desmontar el sistema patriarcal que se cuela no solamente a nivel macro social, pues sino también en las relaciones cotidianas, ¿no? O sea, finalmente lo concretamos ahí en el cara a cara, están ahí está presente también el patriarcado, ¿no? Entonces creo que eso es algo, pues algo vital. Pues sí, es muy importante esta perspectiva que nos están dando, porque no solamente está eh, permitiéndonos pensar de una manera más profunda y compleja el feminismo, sino también está haciendo una reivindicación, una resignificación y una amplitud del sentido de la política. Y bueno, creo que esto nos va a dar pauta para en un momento determinado invitarlas a una nueva sesión del programa porque está resultando riquísimo. Pero bueno, ahora vamos a pasar a una sección que tenemos aquí en el programa y que nos parece también muy importante porque se trata de visibilizar violencias que a veces parece que no lo son, que son cotidianas, que no notamos. Y en esta cápsula vamos a ver ahora sobre la violencia psicológica en nuestra sección Amiga, date cuenta. Vamos a ver. No vales nada. ¿A dónde crees que vas vestida así? No me gusta que hables con esa persona. Es que te quiero tanto que no puedo controlar lo que siento. Amiga, date cuenta. La violencia psicológica es cualquier acto que dañe tu estabilidad emocional. Puede ir desde marginación, indiferencia, insultos, humillaciones o rechazo. Todo esto puede traer como resultado la pérdida de confianza, dignidad y seguridad en ti misma. Algunas de las formas más comunes de esta violencia es el acoso afectivo. Consiste en una dependencia emocional del acosador hacia su víctima, al grado de impedirle su independencia. La manipulación mental se presenta a través de amenazas y críticas para conducir a la víctima hacia donde el agresor quiere, limitando su libertad. Y agresión insospechada. El agresor oculta a través de buenas intenciones o deseos el control de la autonomía. Como consecuencia de todo ello, la víctima suele tener sentimientos de culpabilidad, fobias, pánico, hasta comportamientos suicidas. En México, 9 de cada 10 mujeres de 12 a 19 años han sido agredidas durante el noviazgo. En nuestra ciudad existen distintas opciones de apoyo y acompañamiento integral. Puedes recibir atención psicológica, jurídica y médica en los 3 centros de justicia para las mujeres de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Si trabajas o estudias en la UAM Xochimilco, la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género te ofrece acompañamiento y asesoría en materia de violencia de género durante esta contingencia. Puedes escribir a unidaddegénero@correo.soc.uam.mx. Recuerda que el control no es amor, es violencia psicológica. Amiga, date cuenta, no estás sola. Todo lo que se ha ido planteado durante esta pequeñísima hora ha sido muy interesante. Yo quiero invitarles en este momento a todas nuestras participantes que tengamos una tercera hoguera, una cuarta, una quinta, porque yo me quedo con muchas dudas, quiero saber sobre la interseccionalidad, quiero saber más sobre estos movimientos de mujeres indígenas y aparte de agradecerles, me gustaría también orientar
esta discusión a una especie de, como si fuera un tráiler, pero una conclusión de lo que hemos venido platicando. Así que la que quiere empezar, a ver si nos puede dar orientar desde su perspectiva, desde su trinchera, qué experiencia nos podrían dejar en este momento. La que quiera. Sí, pues yo creo que a lo mejor podría parecer un pleonasmo, pero a mí pues, sí me parece importante ahora, por los tiempos que estamos viviendo y todo, pues hablar de política feminista, cuando el feminismo, pues ya sabemos que es político, ¿no? Pero ¿por qué? Porque también es una manera de, pues de pensar que la política pues se tiene que hacer de otra manera, de una manera pues que no implica una jerarquización, que tome en cuenta también los procesos personales que estamos viviendo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y eso es un gran reto. Y para mí, pues es importante eso, a veces, pues respetar obviamente las luchas que llevan las compañeras, y siempre que están ancladas desde su experiencia local, ¿no? Porque mi experiencia pues ha estado más vinculada efectivamente desde las políticas públicas, desde la exigencia al Estado, que a mí me queda claro que el Estado es patriarcal, pero a la vez también reconozco, por ejemplo, que las compañeras que están en calle, pues también están teniendo otro tipo de luchas, ¿no? Y en las cuales, pues necesitamos generar puentes, ¿no? Y también lo decía Connie, ¿no? O sea, como yo creo, soy partidaria de esto, crear puentes en los diferentes movimientos de mujeres que nos lleven justo a entender qué es lo que está pasando en contextos locales, ¿no? Y desde las trincheras en las que estamos, pues podamos empujar eso, ¿no? Finalmente de lo que se trata es pues bueno, que ya no haya más violencia, y yo creo que en ese sentido, en el generar puentes y en el pensar qué es la política feminista, o que nos lleve realmente a ejercer prácticas que se alejen del tema de la violencia, ¿no? Eso también nos va a llevar justo a esos grandes objetivos que queremos, ¿no? Para las mujeres, que son, yo pondría dos: la vida digna, ¿no? De todas, y también de la autonomía, ¿no? De alcanzar esta autonomía, pues de la cual no hemos tenido, ¿no? Como tal, como quisiéramos, ¿no? Bueno, yo ahí cerraría. Gracias. Lupita, ¿quiere comentarnos algo? Sí, justamente, bueno, desde nuestras militancias feministas hemos tratado de problematizar sobre la política feminista, como mencionaba Jackie, y una política feminista pensando en que justamente hay que tomarlo absolutamente todo, porque nos han negado todo, y tomarlo todo para incendiarlo desde la política feminista también, incendiarlo, y porque es transformarlo, dar esto que ustedes decían al inicio, como estos suerte de procesos de sanación, y que el proceso de sanación también son procesos políticos, son procesos que no siempre van a ser agradables, porque ponerse las gafas feministas es también un proceso doloroso. Reivindicarse orgullosamente feminista en un contexto en donde la sola palabra feminista tiene un costo de exclusión social es sumamente doloroso, pero también sumamente gratificante cuando articulas con las otras. Tomarlo todo para fisurar además esa política patriarcal que nos quiere fuera, que nos quiere tristes, que no nos quiere ocupando los espacios, y que tampoco nos quiere construyendo esas formas alternas de hacer política que no son otras, porque siempre han estado otras, con razón a qué. Claro, hay una política dominante, pero el feminismo es una respuesta de reivindicación y una respuesta también de lucha, la política feminista, para poder tomar, transformar e incendiar de manera, no solo como analogía, sino también como lo hacemos cada marcha. Entonces, muchas gracias por la invitación otra vez. No, de qué, gracias. Connie, ¿qué nos puedes comentar para orientarnos hacia el triste final de nuestro programa? Sí, bueno, yo lo que les puedo compartir es que desde mi práctica de lucha, que como les decía, pues ya es de más de un cuarto de siglo, ¿no? Y que es muy aterrizada en el contexto del lugar donde yo nací y las condiciones materiales de vida en las que nací, que son las de una mujer subalternizada, racializada, no perteneciente a la clase ni siquiera media, ¿no? Y que desde ahí he tenido que luchar. Es que algo que aprendí esta lucha es de muy largo plazo, que no hay que impacientarse, no hay que ir a articulaciones solamente por articularse, ¿no? Sobre todo la guerra en Chiapas, que no ha sido una guerra
simbólica, ¿no? De violencia simbólica, sino ha sido una guerra de violencia abierta, física, que ha costado sangre, ¿no? Y que sigue costando sangre, de las que ponemos el cuerpo, aunque no nos ven las feministas como tal, pues aprendimos que no nos podemos aliar con todas, ¿no? Nosotras nos aliamos con quienes comparten nuestros mismos objetivos políticos. No se trata de articularnos por ser mujeres, esa es una visión esencialista que desde la misma teoría feminista ha sido evidenciada y criticada como tal, ¿no? Se trata de tener claridades políticas. Y yo solamente puedo articularme con quien identifica el mismo enemigo que yo. Y ese enemigo, para mí, es el sistema en su totalidad, y no únicamente el patriarcado, ni únicamente alguna de las expresiones del capitalismo neoliberal, patriarcal, racista y colonizador, ¿no? En ese sentido, pues, he encontrado el espacio de... Yo soy adherente a la Sexta Declaración de Reserva Lacandón, entonces, por supuesto que me articulo también con el Congreso Nacional Indígena, con la Sexta Internacional, con algunas otras organizaciones indígenas en Centroamérica, sobre todo, y he aprendido eso, no hay que impacientarse, más vale dar pasos firmes y más vale encontrar corazones que latan por nuestra misma rabia y por nuestra misma esperanza, que ir a alianzas absurdas, ¿no? Sabemos muy bien que las mujeres que recuperamos el pensamiento feminista a lo largo de la historia, hemos participado en las grandes luchas, como lo decía Lupita, pero no es cierto que hemos estado unidos en esas luchas, ¿no? Digo, no por nada se dice aquello de que la izquierda y el feminismo han sido un matrimonio mal avenido. No es cierto que fuimos juntos jamás. Pero es cierto que ahora en nuestro país tenemos unas condiciones diferentes y hay un movimiento donde podemos estar, pero no todas quieren estar. Y hay que asumirlo. Y hay que asumir que eso significa que no todas las mujeres son nuestras aliadas, compañeras, ¿no? O sea, dejemos de tener estas visiones románticas del mujerismo. Yo incluso cuando todavía me reivindicaba feminista, tenía esta posición. Ser feminista no me hace aliada de todas las que se llaman feministas. Y ahora, igualmente, ¿no? Mantengo esa posición política, recupero mucho de los aprendizajes teóricos del feminismo. Me parece que muchos nos quedan apretados a las mujeres indígenas y afrodescendientes. Me parece que también muchas de sus prácticas nos quedan guangas, en el sentido de que no nos arropan, ¿no? No nos ven y no ponen el cuerpo del mismo modo. Pero eso no hay que tomarlo como una visión de derrota, sino ahí están los retos, compañeras. Pero no se trata de que alguien venga y nos diga cuáles son los retos. Se trata, como dicen las compañeras zapatistas, de que veamos cuáles son los problemas en nuestros lugares y juntas nos organicemos para irlos resolviendo. Ahí, en ese camino de estar organizadas, es donde vamos a aprender a practicar nuestros derechos y a romper con todas las estructuras patriarcales sistémicas. Y eso sería todo. Ánimo, compañeras, que hay mucho que hacer. Muchísimas gracias. A mí me gustaría ofrecer este programa de esta manera para que la hagan suya. Queremos que se sientan arropadas, amadas, y de verdad no saben qué ganas queremos de hacer 3, 7 mil programas más acompañados por ustedes. De verdad las valoramos y lo que nos han dicho estoy segura que deja huella, no solo en las dos que estamos aquí, sino en todos los que nos están viendo. Así que les agradecemos. Teníamos una recomendación, producción, pero yo me quiero atascar. Quiero darles 2, porque yo soy muy atascada. Teníamos la película de Las Sufragistas, que está en su plataforma consentida de streaming, que la pueden ver para que también vayan conociendo. Pero yo les quiero recomendar una novela muy cercana a mi corazón, que es Balún Canán, que es de la autora Rosario Castellanos. También creo que va, bueno, yo la recordé y la tuve cerquita del alma, toda en esta plática que hemos tenido. ¿No te parece, Ara? Sí, muy buenas recomendaciones y la verdad es que el tiempo vuela y es muy rica la plática que hemos tenido con nuestras invitadas. La verdad es que a mí me dejan pensando y me dejan sintiendo también. Entonces, muchas gracias. También a quienes nos han acompañado en redes sociales, les mandamos saludos a Raquel Ávila, Marinú, Elvira Fuentes. Y bueno, pues también pedimos a los que todavía no nos han escrito que nos escriban a lahoguera.tv en Instagram y a La Hoguera TV en Facebook. Y en verdad, esperamos pronto armar otra vez aquelarre porque nos quedamos con muy buen sabor de boca y con ganas de seguir platicando. Y bueno, pues nos veríamos
Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Gracias. la próxima. Bienvenidas a la Aquelarre.